A Catalunya cada vegada s'està parlant més de confinament, quan es fa referència a les mesures per combatre el coronavirus. Aquí a Londres encara no estem en uns nivells tan avançats com els de Catalunya, però sí que ja fa dies que hi ha gent confinada, hi ha persones confinades de veritat, és a dir, que tenen totalment prohibit sortir de casa durant un parell de setmanes. I he pensat que podia ser una bona oportunitat per tenir el testimoni d'algú que ara mateix està passant per aquesta situació aquí, a casa seva, a Londres. L'Àngelo és un dels meus millors amics i també és company de la BBC, i fa uns dies va viatjar a la Pulla per visitar la seva família. I just quan va tornar, el govern britànic va decretar que tothom, qualsevol persona que hagués estat a Itàlia i que hagués vingut al Regne Unit, havia d'estar obligatòriament 14 dies aïllat a casa seva. O sigui que l'Àngelo fa dies que està confinat, aïllat completament, sense poder sortir al carrer per res, ni tampoc rebre visites, per evitar que pugui contagiar el coronavirus a algú en cas que el tingui. I com que aquesta situació, que fa una setmana semblava tan remota, cada vegada es veu més propera a Catalunya, he pensat que seria interessant fer-li una trucada i escoltar-lo. ¡Hombre! ¿Qué tal? dices? ¿Te pillo en casa? Eso te lo habías preparado, pero vamos, desde ayer te lo habías preparado. Oye, jo no sé si hauríem de fer un català. Tu t'hi veus amb cor o no? Va a ser un barrejot. Bueno, com estàs, tio? Mira, bé, una mica avorrit a casa, però bueno, com he treballat molt aquests dies, tampoc he pogut... Torno-ho a dir, però sense riure ara. Vale, pero te lo diré en castellano porque si no me enrollo demasiado. Bueno, de momento bien, porque he estado trabajando estos días y no he parado, de hecho, y entre varias cosas y acostumbrándome un poco a la situación. Realmente es inédita, ¿no? Tú desde que en ese momento que te dicen por teléfono que tienes que quedarte en casa, tú ya no puedes salir. O sea, a ti se te informa de que estás confinado sin que hayas podido tomar ninguna precaución o ninguna medida preparatoria. Exacto, y además mi pareja se iba justo esa mañana, o sea que me quedaba solo. O sea, Bueno, estás solo, de hecho. Estoy solo, desde hace 3 días, no sé, ha perdido la cuenta. Oye, martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días. Pues imagínate lo que te queda. Y me quedan 10 días más, o sea... Ahora en casa, porque para ti Barcelona es casa también, sí. En casa la gente está empezando a hablar de confinamiento ya muchísimo y la gente se está empezando a plantear seriamente la posibilidad de que tengan que estar en casa 15 días sin salir. ¿Tú qué has aprendido en este tiempo poco que llevas y qué medidas hubieses tomado si hubieses tenido tiempo? Bueno, seguro habría hecho una buena compra porque me he quedado escaso de víveres, sobre todo frescos, ¿no? Porque despensa siempre hay en casa, ¿no? Bueno, en mi casa siempre hay pasta primero, conserva de tomate, conserva de otras cosas, cárnicos también, pollo, por ejemplo, tener pollo en el congelador siempre viene bien. ¿Y cómo estás haciendo para comer? Bueno, tengo una gran suerte porque algunos, que no todos, de mis amigos, por ejemplo tú no, me están haciendo Todavía. Todavía. Hay que turnarse, pero, ¿no? ¿Eh? No he hecho ni mi compra, voy a hacer la tuya. O sea, a mí me confinan hoy y muero mañana. Y pues eso, me han hecho la compra. El otro día una amiga ha venido a hacerme la compra, esta tarde otra. Y hemos aprovechado, mira, de paso, para una experiencia nueva, o sea que es el pub en el balcón. El viernes de pub en los tiempos del coronavirus. Ahora estás tú confinado y tus amigos no. Ya, exacto. Pero si tus amigos estuviesen confinados, ¿qué haces? Porque antes me contabas que has intentado hacer una compra online y que las cosas están chungas. Y eso que la gente no está confinada aún aquí. Sí, no, de hecho esta mañana he hecho una compra más grande, digamos, en previsión de lo que pueda pasar y efectivamente la primera entrega disponible era de aquí a una semana, o sea que en 7 días. Y de hecho también he visto fotos de otros amigos, compañeros de aquí que han ido a hacer la compra en el supermercado y las estanterías, las góndolas están vacías. Twitter se llena de gente diciendo que ahora van a tener tiempo para leer y hacen recomendaciones de libros.
realmente estás leyendo, o sea, tú cómo matas el tiempo. Mira, en una expresión diría las pelotas, porque hasta ahora he currado como un burro. También tengo que ser sincero, yo tengo un perfil en Instagram donde estoy publicando historias de mi diario de confinamiento. Hola, ¿qué tal? Desde el tercer día de autoaislamiento. Aquí sigo, en casa, trabajando en un reportaje que estoy escribiendo y intentando no aburrirme demasiado. Voy pidiendo a mis amigos, a la gente que me conoce, recomendaciones de película, de libros, de canciones, para poder llenar el vacío, ¿no? El problema no llores. No, es que me da... El problema no es tanto durante la semana. Mira, te voy a ser sincero. Durante las semanas siempre estás ocupado, sobre todo si no estás enfermo y puedes trabajar, trabajas desde casa. Pero durante el fin de semana, cuando sueles hacer planes, quedar con tus amigos, salir y te tienes que quedar en casa, pues es más duro. O sea que menos mal que mañana tengo que trabajar, si no estaría mucho más triste. Que quizás el hecho de que mañana te hayas planteado trabajar también es un mecanismo de defensa, ¿no? Para no... Sí, creo que sí, en el fondo creo que sí, lo creo bastante. Sí, de hecho has llegado a plantear que juguemos al Catán por Skype. Hombre, me encantaría. Además, yo os he dicho que si pierdo, voy a casa y os infecto a todos. O sea, claramente. Oye, o me infecto yo, que es lo más probable, Porque repito, y que eso quede claro, no tengo ningún síntoma. Estoy bien, no tengo coronavirus, de momento. Oye, pero no entiendo, ¿qué le pasa a la gente con el papel higiénico? ¿Cuál es el problema? Bueno, o sea, a ver. Pero no va por el culo. O sea... No, o sea, quiero decir, te puedes duchar, si cagas, te duchas y ya está, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero es más engorro eso. O sea, yo entiendo. Yo no caería nunca porque yo soy así de poco previsto. Pues tú no te limpias ni cuando estás sano, ¿no? Eso ponlo. A ver si te atreves. Yo no uso eso. No, pero si tú ahora te llamase a alguien diciéndote, oye, me tengo que confinar 14 días... ¿Qué consejos le darías, más allá de la compra? No, consejos no. Pensar bien qué es lo que le hace feliz o que le hace disfrutar del tiempo, qué es lo que siempre le había gustado hacer, pero no tenía tiempo de hacer. A mí, por ejemplo, me encantaría tener más tiempo para leer. Era algo que echaba mucho de menos cuando en el día a día del trabajo, porque llegas cansado y no... Ahora tampoco estoy leyendo, porque, repito, estoy trabajando, pero tengo ya varios libros ahí que estoy puntando y en algún momento, cuando ya pueda estar un poco más libre, seguramente me voy a dedicar a eso. Y también algo, es muy interesante lo que está pasando con mucha gente en Italia, pero también a través de las redes sociales. Cuidas más las relaciones, ¿no? Tienes más ganas de compartir, de empatizar con los demás, de escuchar, de saber cómo están, que te cuenten sus experiencias, contar las tuyas y relacionarte. Eso es muy bonito. E incluso a veces, una cosa que a mí me gusta especialmente, que estos días estoy aprovechando, es el silencio, ¿no? Pues estás en casa, no hay nadie, afuera en la calle tampoco hay nadie, casi nadie, y si apagas el móvil de repente te encuentras en el silencio. Y eso es muy bonito, porque el silencio es algo que no se valora lo suficiente. No se valora lo suficiente la importancia que tiene. Hablo con mi familia más a menudo, hablo con mis amigos más a menudo, chateamos, intercambiamos mensajes. Es muy bonito, es muy bonito. Son siempre las situaciones de crisis, ¿no? Se vuelven a flote esos sentimientos que están ahí, pero que por mil razones se esconden, ¿no? Detrás de la rutina o debajo de la rutina. Y en cambio en esos casos es chulo volver a pensar. De hecho, mira, te voy a decir algo. Espero que vuelva pronto mi pareja y me gustaría pasar un tiempo con ella en aislamiento, porque sé que lo vamos a pasar bien. Sé que vamos a hablar mucho, nos vamos a reír mucho, incluso vamos a discutir, eso sin duda.
pero vamos a pasar un lindo tiempo junto para nosotros. Y eso creo que después se agradece. Bueno, eso es bonito y ojalá sea así. También es verdad que cuando se rompen las parejas es en las vacaciones, porque pasan demasiado tiempo juntos. Eso es verdad, pero no es nuestro caso. Estoy seguro que no será nuestro caso esto. Molt bé, amic meu. Te echo de menos. Y yo también. ¿Has pensado en algo que tengas muchas ganas de hacer cuando salgas? Tipo, lo primero que haré será ir a tal sitio. Darme un paseo. Realmente estoy deseando darme un paseo en un parque. Sí, es algo que no suelo hacer generalmente. Es paradójico, ¿no? Es curioso. Muy pocas veces deseo pasear en un parque. Me encanta pasear por la ciudad, pero en un parque no. Y, eso es sincero, correr un poco. Porque estar en casa te mueves muy poco. O sea, los pasos que das son mínimos. Te podría decir la baldosa que tenemos en casa en este momento, de lo poco que hay. Pero sí, correr, o sea, mover el cuerpo, ¿no? Mover. Tú dices, lo podrías hacer en casa, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Es el aire libre, sí, me lo echo de menos. Espero que passi ràpid això i que no t'ho passis gaire malament. Bueno, moltes gràcies a l'audiència, al público, moltes gràcies a tots i, bueno, i aquí em trobareu. Vull dir... Que et segueixin a Instagram. Qualsevol cosa que em voleu preguntar, com és això del confinament, no res, un missatge, xerrar una miqueta, pues jo disponible. Fer-te una mica de companyia, no? Una mica de companyia, exactament. Recomendació, pel·lícules, sèries, llibros, coses que us han agradat, el que sigui, pues jo encantat de llegir-los i contestar. Molt bé. Res, amic, ens veiem aviat. Vindré a aquesta finestra un dia sense avisar-te, perquè segur que estaràs a casa. Apa. Vinga. Abraçada, guapo. Adéu. Ciao. Ciao.